El siguiente programa es clasificación D para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. La semana cierra con uno de los temas principales que ha sido abordado por diferentes medios de comunicación, en multiplataformas y en las diferentes conversaciones de nuestra sociedad: el sistema público de transporte de pasajeros. Para ello, el tema en esta noche es un aspecto propositivo, un aspecto recomendatorio de parte de asociaciones gremiales, de empresarios que están identificados con la necesidad que el sistema necesita una transformación profunda e integral. En esta oportunidad hemos invitado al licenciado Juan Pablo Álvarez, quien es miembro de las Rutas Unidas en el transporte salvadoreño, a quien doy el agradecimiento público por aceptar la invitación en momentos que otros representantes de gremiales no han aceptado el poder estar frente a la población salvadoreña y se limitaron a un comunicado donde han expresado su buena voluntad de cambiar y de mejorar. Licenciado, gracias por aceptar mi invitación y por estar no conmigo, sino con la población salvadoreña para conversar de un tema que considero no se puede seguir ocultando. Gracias, Ricardo. En serio, gracias por el espacio. Un saludo al pueblo salvadoreño en general, tanto acá en la República como en el exterior. Creo que el tema que planteas en esta noche definitivamente es un tema que históricamente tiene graves y serios problemas que al final atañen a la población. Y bueno, hoy que de alguna u otra manera se ha planteado una crisis, creo yo que hay que sacar lo mejor de esta crisis y definitivamente enrumbar a este sector en beneficio de la población salvadoreña. Juan Pablo, usted es una persona muy identificada con la industria del transporte público de pasajeros, es uno de los empresarios que siempre ha estado en el esfuerzo. Una de sus apuestas ha sido el gremialismo, la asociatividad, el animar a otros y a otros colegas suyos a que se integren, que se asocien y que puedan también brindar ese salto de calidad que la industria necesita. En esa dirección, creo que se ha dicho que ya la problemática está más que diagnosticada. Soy de la opinión que los momentos como los actuales sirven también para hacer una actualización y poder incorporar algunos elementos estructurales que posiblemente estaban fuera del esquema. ¿Cuál es su opinión, licenciado Álvarez? ¿Cómo no, Ricardo? Mira, en serio creo que al menos solo este servidor tiene más de una década de venir luchando por una transformación. Recuerdo cuando estábamos liderando a COPAT, logramos dentro del área metropolitana, en su momento fue algo novedoso, incorporar autobuses 0 kilómetros, ¿verdad?, con aire acondicionado, que hicieran estación o parada cada 500 metros, que solo llevaran gente sentada, hay una capacidad que ya lo reza el reglamento. Y recuerdo que en esa ocasión, a pesar que habíamos tenido un fuerte choque con el Viceministerio de Transporte del gobierno del FMLN, con el licenciado Nelson García, pero llegó a la conclusión de que había que hacer un cambio, a pesar de que nos habían golpeado fuertemente por algo que al final fue injusto y que nosotros demostramos que había existido corrupción en el tema del Citran. Obviamente, pues, producto de esas denuncias y todo ese trabajo, el proyecto como tal fue declarado inconstitucional, pero el Estado, es decir, todos los salvadoreños, invirtieron más de 90 millones de dólares en infraestructura, que ya casi va a tener una década y hay que utilizarla. Entonces, definitivamente creo que estamos en la oportunidad de avanzar. El gobierno del presidente Nayib Bukele, te comento,
Él llega y encuentra la problemática de Citran, ahí está la infraestructura, está una megaterminal, etc. Ellos han explorado, por ejemplo, hay un proyecto presentado por una compañía china, está el Golden Dragon Bus El Salvador, que es un proyecto siempre en BRT con buses eléctricos. Es más o menos el mismo esquema. Nosotros completamente de acuerdo, es decir, sí estamos de acuerdo en respaldar, retomar el BRT. Siempre fue nuestro sueño. De hecho, nos lo fue arrebatado por las autoridades de su momento. Pero sí estamos más que conscientes que ante crisis, como por ejemplo la crisis de la guerra que tenemos en este momento allá en Ucrania, y que ha generado toda una crisis de hidrocarburos en el mundo, pues nos está obligando a que debemos de tener asociatividad. Mira, juntos somos capaces de tener un gran flujo de efectivo y ser mucho más eficientes, hacer economías de escala en compras de llantas, compra de diésel, compra de repuestos, un mejor control, afrontar mejor la delincuencia. Entonces, obviamente, hay que abolir malas prácticas que definitivamente algunos malos empresarios en el tiempo han venido desarrollando, como el hecho de, en vez de cobrar subsidios, que las unidades no trabajan, no respetar los horarios laborales, etc. Pero sí también quiero aclarar que la problemática económica con el incremento del diésel es más que evidente. Quiero comentarte de que si esto continúa a la alza, digamos que pase de los 4.50, 4.75 de dólar el galón de diésel, técnicamente varias rutas del área metropolitana probablemente agarren la llave y se la lleven al viceministro. Señor viceministro, aquí está mi bus, ayúdeme, porque ya no logro pagar el combustible. Entonces, ante esta crisis tan drástica, yo creo que la última reunión que ha avanzado este proyecto de BRT, creo que fue en diciembre, creo que vale la pena impulsarlo. Hay otras opciones, está una opción de una empresa coreana. Entonces, igual buses eléctricos para que no emitan gases de efecto invernadero, pero el planteamiento es el mismo, utilizar la infraestructura, hacer valedero el hecho de que la población estamos pagando entre todos estos préstamos multimillonarios que se hicieron para el Citran. La Corte ya le dio, digamos, el banderillazo a la Asamblea Legislativa pidió un año más. Entonces, yo creo que en estos próximos días vamos a tener alguna novedad sobre esto y la población debe de saber que este servidor, y yo diría el 99% de los empresarios, estamos listos y dispuestos a retomar este tema, que obviamente por temas jurídicos, por temas de conocimiento del actual gobierno, se ha demorado un poco de tiempo, pero que al final definitivamente amerita una transformación. Así es de que yo he hablado con las otras gremiales, principalmente con la Mesa Nacional del Transporte, que es como donde está de manera democrática la representatividad del sector, y obviamente pues ellos me comentan que estamos listos, ¿verdad? Ahora, si de repente, digamos, el Estado, al igual como funcionó en Panamá, decide mejor apartar a los actuales operadores, también los actuales operadores están en la disposición de poner a la venta. Es decir, nosotros vendemos nuestro sector, iniciemos una negociación, no vamos a estorbar, pero por favor que sea una negociación justa para nosotros poder cancelar, digamos, nuestras hipotecas, nuestras deudas con la banca y obviamente el nuevo sistema siga. Yo creo que la población sí definitivamente debe de saber que el sector está dispuesto a cambiar y creemos que no hay mejor momento o mejor oportunidad que hacerla pues en este año, de ser posible, iniciarla. Juan Pablo, durante muchos años hemos conversado sobre la necesidad y sobre lo vital que es que la industria tenga la oportunidad de incorporar buses eléctricos al país por el aspecto del medio ambiente que nadie lo habla y resulta complejo como está en los vehículos particulares porque se han lanzado en los últimos años terminales de recarga para vehículos híbridos o para vehículos eléctricos que ya algunas distribuidoras están ofreciendo en el mercado salvadoreño, pero la gente no los compra. La gente tiene desconfianza, piensa que es como un celular que se va a descargar. En el caso
de los buses con esta tecnología, ¿qué países tienen ya este sistema que nosotros lo podamos imitar, replicar como una buena práctica? Muy buena pregunta. Fíjate que de hecho, solo en China, ¿verdad? Hay más o menos 40.000 autobuses y de ellos un buen porcentaje ya es eléctrico. Te estoy poniendo esto por digamos, el modelo que la empresa china propone, pero la misma empresa hace un recorrido por el mundo, ¿verdad? En qué ciudades ya o en qué países ya hay sistemas de buses eléctricos. Y quizás voy a mostrar aquí brevemente un pequeño mapa, y cada puntito de esos azules que aparece en el mapa, en pocas palabras, son países donde ya se están desarrollando sistemas de transporte masivos o convencionales con autobuses eléctricos. Es decir, no es algo novedoso. No es que El Salvador va a hacer un laboratorio. De hecho, nosotros, te diré, estamos sumamente rezagados en este tema. Hay ciudades que han optado por el gas, pero ¿qué sucede? Siempre el gas es, de alguna manera, un producto de un hidrocarburo y no tiene esa bendición de no contaminar con el ambiente. Contamina, pero contamina menos, igual que los diésel, Euro 5 y todo eso. Pero en realidad los mejores servicios son eléctricos. Entonces nosotros compartimos el hecho de que se pueda apostar a esta tecnología, y de hecho, como Mesa Nacional de Transporte, quiero comentarte que allá por el 2021, cuando se reinician, digamos, ya nuevamente la economía con más fortaleza, etcétera, el sector le hace una propuesta al gobierno, le llamamos propuesta de transporte, por cierto, por acá está, 2021, en donde le explicábamos la necesidad de la transformación. ¿Por qué? Porque es sumamente complicado cada día más, porque cada día más hay más motocicletas, hay más vehículos automotores, hay más camiones o vehículos de carga, mira, y se vuelve intransitable la calle. Entonces, ¿qué ha sucedido? Se le está dando prioridad, comúnmente por el tema de inseguridad, al vehículo particular, cuando debemos de priorizar, ¿verdad?, al colectivo. Entonces nosotros todo esto se lo exponemos, y dentro de la propuesta le decimos al mismo Estado que debe de fomentarse la asociatividad. Si empezamos a conectar las cuencas del norte, del sur, del oriente y del poniente, mira, el sector mueve una cantidad multimillonaria de dólares al mes. Entonces, si empezamos a trabajar en esa asociatividad, que lamentablemente fracasó en los dos gobiernos del FMLN, producto de la corrupción, a esta altura ya está eso comprobado. Entonces, pero con eso no significa que el procedimiento fuera negativo. No, el procedimiento es positivo. La asociatividad, la unión de flujos de efectivo, ¿ya?, el uso de la tecnología, en donde ya el salvadoreño pueda bajar una app y decir, el autobús viene en 5 minutos, ¿verdad? Y obviamente bajo esa modalidad, y obviamente con una concesión, ¿verdad?, hacer uso de carriles exclusivos. No vamos a inventar nada, es decir, eso ya hay estudios, se pagó uno, otro estudio, o sea, hay muchas ciudades con esto, y al final, o sea, es hacia dónde debemos caminar. Y vuelvo a reitero, en nuestra propuesta, el sector le dice al señor presidente, mire, estamos dispuestos y estamos listos para esto. Ahora, obviamente, digamos, toda esta crisis de hidrocarburos genera algún tipo de inconveniente, pero creemos que con este tipo de sistema, imagínate, nos eliminamos el diésel. Y es cierto, la electricidad tiene un costo y tal vez de alguna manera con todas estas crisis se eleva por nuestra matriz energética, pero definitivamente es mucho más barato y más viable para el medio ambiente. La reorganización y la reestructuración de rutas para el beneficio de la población. Como al final es una concesionaria que trabaja de la mano con el Estado, las pandillas tendrían que cobrar la extorsión al gobierno. Entonces ya no tendríamos nosotros que estar lidiando, mira, o sea, si tu ruta sale, nosotros vamos a extorsionar y si no me pagas, bueno, ahí encárguese con el Estado, porque hoy esta empresa está dirigida probablemente en un asocio público-privado con el gobierno de la República, con el Ministerio de Obras Públicas. Van a cobrarle al MOP la extorsión, a ver cómo le va.
Entonces creo que definitivamente puede haber un salto de calidad, y yo sé que tal vez cualquiera diría, mire, pero ya pasaron casi 3 años del gobierno, etcétera. Hemos tenido una pandemia, es decir, el mundo ha estado de cabeza, y no es que yo esté justificando al gobierno, pues obviamente pues, no comparto ni la ideología, ¿verdad? Yo he sido de otro partido político, pero al hablar de tema empresarial, o sea, no podemos negar que necesitamos un cambio y, o sea, por el amor de Dios, hay que hacerlo lo más pronto posible. Aparte de lo no contaminante, lo amigable con el medio ambiente, el dejar de utilizar el diésel para movilizar las unidades, ¿qué otros beneficios trae esta tecnología de los buses eléctricos? Fíjate de que hay algo bien interesante. Creo que todos los servicios mecánicos en este país son eso, mecánico a gasolina y diésel. Y definitivamente nuestros jóvenes van a tener la posibilidad de conocer una nueva tecnología, de haber otro know-how. De alguna manera, si esto se implementa, se va a romper ese tabú de que lo eléctrico no sirve o etcétera. Al contrario, creo que nuestros chicos van a tener que empezar a conocer qué es el sistema eléctrico. En realidad todas las partes mecánicas son similares y el único detalle son las fuentes de energía, y yo creo que El Salvador lamentablemente se ha quedado un poco rezagado en el tema tecnológico en muchos aspectos, y yo creo que esto puede ser la ventana a que nuestras personas jóvenes, nuestros profesionales conozcan otra tecnología. Y hay algo bien importante. Con el ordenamiento, Ricardo, definitivamente todo este desorden que ves en la ciudad de alguna manera va a mejorar. Yo creo que también dentro del esquema que se le ha planteado al gobierno, aún antes de la pandemia, se le planteaba el hecho de, por ejemplo, mira, tú vienes de Oriente y vienes para la ciudad. ¿Por qué no allá en Soyapango de repente, bueno, pues se habían identificado algunos inmuebles, ¿por qué no construir edificios de parqueos y que la población deje su vehículo ahí, ¿verdad? Y se va para la terminal, se introduce al sistema, anda en la ciudad, hace sus vueltas, pero no introduce un vehículo en la ciudad, sino que se queda en las periferias. Y de hecho hablamos con algunas empresas de esas que están haciendo esas torres de apartamentos, y la gente lo veía muy bien, es decir, se ve bueno. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué sucede? Perdés tanto tiempo, te estresás, accidentes, es decir, es un caos. Entonces creo que podría ser una manera definitivamente positiva de mejorar las cosas, y la población debe de saber que tanto la parte pública como la parte privada estamos trabajando en buscar una solución a esta situación. Yo creo que al inicio el Estado estaba muy planteando por medio del gobierno el hecho de tal vez un tren, un tranvía, etcétera, pero definitivamente el tiempo es corto en que está cada gobierno, y ejecutarlo también implicaba una cantidad multimillonaria de dinero. Entonces creo que una viabilidad podrían hacer estas propuestas que se están planteando. Creo que tanto la versión china como la versión coreana son buenas. Nosotros estamos abiertos a otras versiones, estamos buscando versiones americanas también, versiones alemanas. Estamos hablando, por ejemplo, versión americana el Bluebird, versión alemana el Mercedes-Benz. Entonces todos ellos también tienen esa línea, es decir, no hay nada que inventar. Así es de que definitivamente esperamos avanzar sobre esta situación. De alguna manera el gobierno está meditando, porque también requiere de alguna forma garantía soberana para algún megapréstamo que se va a tener que desarrollar. Pero lo importante es que las plataformas empresariales de cada empresa ha llegado a la conclusión que hay que hacer un cambio. Es un mito que estos buses eléctricos son más lentos, despaciosos, que van a ir a 10 o a 30 por hora, y eso lo que va a hacer es llegar más tarde a la movilización de la ciudadanía, ¿o es eso nada más? Bueno, tú mismo lo has dicho, Ricardo, esto es un mito, nada más. De ahí las unidades funcionan. Bueno, el último, ¿verdad?, que nosotros hemos estado... No deberían de sobrepasar los 90 kilómetros por hora, Por ¿verdad? supuesto, de hecho en la ciudad hay que andar a 40, entonces no hay necesidad de correr, ¿verdad? Aparte de eso, que si el sistema se logra ejecutar, vamos a volver a tener carriles segregados. O sea, eso es lo más seguro, ¿verdad?
obviamente pues para darle prioridad a la persona que va en autobús y no en un vehículo particular. Pero si alguien viene hipotéticamente sobre el Boulevard del Ejército, el bus se va a desplazar a una velocidad normal como que fuera de combustible. Como que estemos viendo los actuales autobuses que estaban funcionando del Citran. No tenemos absolutamente nada diferente. Obviamente lo único diferente que vamos a tener es que es un bus más nuevo, ¿verdad? Son completamente nuevos. Levantan el aire acondicionado. Absolutamente normal. O sea, ya no... Bueno, lo que te decía, estamos investigando, por ejemplo, los últimos avances que está haciendo este señor Elon Musk con Tesla. Y bueno, un vehículo eléctrico Tesla ya le gana a un Mustang o a un Ferrari, es decir, generan tanta cantidad de caballos de fuerza que no hay ninguna diferencia. Yo creo que lo importante que debemos de apuntar en toda esta situación es de que como sector esperamos que este año realmente logremos avanzar en positivo sobre esta situación. Ya, por ejemplo, el corredor de Soyapango, que ya está acostumbrado al tema de tarjetas. Muchos se quedaron con tarjetas del anterior sistema. Entonces, creo que hay más educación. Lo más seguro es que se retome ese mismo corredor. Y obviamente ya está preparado el corredor Santa Tecla, porque si tú te recuerdas, ahí se trabajó en esa calle. Y definitivamente ya es solo valorar algunas cosas. Nosotros en su momento también estuvimos ahí donde se ven las inversiones, ¿verdad? Ahí con la oficina de gobierno que ve las inversiones, y planteábamos, y junto con estas personas de planificación de la UPAMS, se hacían bocetos de cómo dentro de El Salvador del Mundo pudiese de alguna manera hacerse alguna megaterminal subterránea, ¿ya? Bajo El Salvador del Mundo. Se habían corrido algunos modelos, se veía muy bien para poder interconectar todas las afluentes que circulan por ese sector. Entonces, mira, yo creo que con todo y todo, la crisis de alguna manera hace tocar temas que no están en el tintero. Y la gente y la población debe de saber que sí se está trabajando para una mejoría en esta situación, y obviamente pues esperamos que a futuro esto sea una realidad y el transporte cambie, porque acuérdense, o sea, lo prioritario debe de ser el usuario, la población debe de estar al centro de estas medidas, y yo creo que definitivamente la parte privada le ha tomado la palabra a la parte pública, en este caso al Ministerio de Obras Públicas, y definitivamente estamos listos para iniciar cualquier actividad que el gobierno requiera para trabajar en avanzar en este proyecto. Amigos televidentes y cibernautas, creo que estamos abordando un tema de una manera diferente, con un enfoque propositivo, incorporando las nuevas tecnologías y trascendiendo a lo que desde hace muchos años debió ser una realidad, un nuevo sistema integral de transporte público de pasajeros. Al regresar, más noticias, más componentes de lo que pudiera ser este nuevo sistema y que sea en beneficio de la población. Regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esta oportunidad es para desarrollar un enfoque propositivo diferente de la problemática actual del transporte público de pasajeros. A ello nos acompaña el licenciado Juan Pablo Álvarez, quien es miembro de las Rutas Unidas Salvadoreñas, que está en este esfuerzo de poder impulsar propuestas, recomendaciones técnicas que sean posible manejar y hacer las respectivas recomendaciones al Estado salvadoreño. Licenciado Álvarez, hablábamos de estos mitos sobre los buses eléctricos. ¿Cuánto dura la carga de una unidad? ¿Será que alcanza para las rutas más largas dentro del Gran San Salvador, o hablar de una ruta que vaya a San Salvador, La Unión, San Salvador, Morazán, San Salvador, Aguachapán? ¿Nos dan los tiempos de carga para
las rutas usuales del país? Sí, fíjate que he estado revisando acá un poco la información que tenemos sobre el modelo chino. Lamentablemente no aporto acá la información del modelo coreano, pero sí, fíjate de que un bus normal, digamos un urbano para acá, podría ser este modelo que tenemos, XML, que no es más que como un alimentador que hemos conocido en un sistema BRT, ¿verdad? Revisando sus especificaciones, este bus, su carga aguanta hasta para 229 kilómetros. Internamente te digo que está sobrado. Ya uno más grande es más grande. Al revisar ya acá puntualmente sus datos, por ejemplo este que ya es un poco más grande, ¿verdad? Esta unidad aguanta hasta 350 kilómetros su carga. Entonces, Esos se muestran similares a los de Acopat, ¿verdad? Este último. Muchísimo. De hecho, te digo, nosotros allí en Acopat, la gente de Acopat, obviamente ya nos estamos dirigiendo, de alguna manera siempre estamos por ahí con ellos, están valorando, ya este año vencen unidades, y obviamente pues hay muchos que se les vencen unidades, y por eso se está valorando toda esta situación para que estas nuevas inversiones que se hagan puedan acoplarse al sistema. Entonces, y los buses articulados, como les dijo la población, como denominó al sistema que se conoció con el nombre mercadológico de Citrams, estos también tienen la modalidad eléctrica. ¿Existen? Claro que sí. De hecho, estaba buscando acá las imágenes de la fábrica, donde de alguna manera pues también ahí están diferentes modelos y ahí van también este tipo de unidades. O sea, como te digo, no hay ninguna dificultad. ¿Por qué, Juan Pablo, si esto no es nuevo, no es un lanzamiento que se está haciendo como un modelo del último teléfono de la marca X o Y, por qué los empresarios no han desarrollado esta opción real? ¿Es por las calles? ¿Es porque no existe la visión, la voluntad política? ¿Son mucho más caros? ¿Cuál ha sido la problemática y por qué un grupo visionario de empresarios como el que usted representa no lo han hecho? Sí, fíjate de que honestamente este tipo de proyectos, por involucrar a todo el área metropolitana o buen segmento de ella, definitivamente requieren el apoyo del gobierno. O sea, esto requiere de una alta voluntad y compromiso político de las autoridades gubernamentales. Y te digo, o sea, nosotros en este caso particular lo conocemos. Aquí está más o menos la hoja de ruta como ha ido y va encabezada por el ministro de Obras Públicas, ¿verdad? Entonces, bueno, el último movimiento que se ha tenido fue el 12 de diciembre del 2021, al menos con esta iniciativa de planteamiento chino. Tengo entendido que el coreano está un poco similar. Entonces, sí hay un alto interés político. Nosotros, vuelvo a reiterar, estamos listos. Esperamos que no vayamos a tener algún tipo de sorpresa, que de repente se nos vaya a decir, miren, muchas gracias, esto es solo para otras empresas y no para ustedes, porque sí estamos acompañando, es decir, sí queremos hacerlo, lo hemos aceptado en nuestra propuesta y pues al final creeríamos que con mediados de este año podamos escuchar ya a las autoridades gubernamentales hablar un poco más fuerte sobre esta situación. Y pues nosotros, aprovechando la crisis, hemos querido externar a la población que el sector está respaldando estos cambios, ¿verdad? Está respaldando que de una vez por todas el sistema cambie, que exista asociatividad, que podamos interrelacionar sin ningún problema pasajeros de los corredores norte, sur, este, oeste, sin ninguna dificultad, retomar la situación de que quiera pagar en efectivo, que lo pague en efectivo, pero si ustedes prefieren dar plástico, mejor que paguen plástico. Bueno, ciudades en el mundo ya pagan con el teléfono, la última moda, ¿verdad? Hay gente que hasta un chip se ha incorporado acá y eso es lo que acerca, es decir, no estamos inventando nada, es decir, ya están cosas probadas y lo importante es que se retome el tema. Para nosotros eso es crucial, porque
¿qué sucede? Lo reitero, el mundo después de la pandemia ha quedado en una situación difícil, producto de esta misma guerra. Pues yo creo que ahí en realidad hay desesperanza por toda esta situación que ha pasado en el pasado, pero en realidad girar a esto creo que sería lo mejor, no solo para la población que se lo merece, ¿verdad?, sino principalmente para el empresariado. Y en este momento hay buses que le dejan $10.50 de ganancia en el día, y en algunos otros casos definitivamente tiene que estar agarrando dinero de las vacas que vende o del otro negocio que tiene para estar cabaleando el negocio de los autobuses. Yo creo que eso lo hemos dicho, yo lo dije en otro canal recientemente. Si la gente duda o si el mismo Estado duda, nosotros hemos puesto a la orden que pueden ir a ver las empresas a revisar los números y van a observar de que lamentablemente con los precios actuales del diésel definitivamente está muy, pero muy complicado operar, y se lo hemos externado al Estado. De hecho, tengo entendido que algunas rutas ya lo hicieron por escrito o van a empezar a enviárselo por escrito, a decirle, señor ministro de Obras Públicas, mire, yo si el precio continúa así, yo puedo sobrevivir hasta tal fecha, ¿verdad? Así que por favor, alístese porque hay que buscar alguna alternativa de qué vamos a hacer en esta situación de crisis. Entonces, quiero comentarte de que ha habido diálogo con el gobierno, o sea, tenemos más o menos como un mes que ha habido un trabajo muy fuerte de pláticas con ellos, y al final pues esperamos que de alguna u otra manera podamos encontrar una solución a esta crisis de hidrocarburos que tenemos en este momento, y de esa manera no se afecte a la población salvadoreña y obviamente avancemos también en estos proyectos de modernización que son en beneficio del pueblo salvadoreño. Las principales rutas siempre se pelean porque su línea, su unidad transite por el Boulevard del Ejército, por la Alameda Juan Pablo II, por la primera calle Teniente, por la Alameda Manuel Nicaragua, el Paseo General Escalón y las principales arterias del Gran San Salvador. Para que este sistema funcione, pues estas rutas tendrían que salir de estos ejes preferenciales, donde siempre se ha dicho que el antiguo sistema que se puso y que no funcionó y que no operó, le quedó con deuda de El Salvador del Mundo hasta Las Delicias, que era lo que se preparó, incluso la calle está en concreto hasta allá. ¿Cómo visualizan, digamos, estas rutas, estas gremiales, estas cooperativas, la posibilidad de que se incorpore la empresa que se designe para lo que posiblemente puede ser un asocio público-privado? Mira, Ricardo, nosotros vemos con mucha esperanza que este modelo de asociatividad se respete. Nosotros estaríamos de acuerdo en participar siempre y cuando se respete al operador que ha tenido años. Hay personas que tienen toda una vida trabajando en esta industria, y obviamente pues si hay un modelo de participación como lo hemos visto en el pasado, que al menos se planteó de una manera positiva, yo te diría el 99% creo que estaría de acuerdo, porque ya no estaría peleando él solo o estaría peleando entre sus compañeros de trabajo, porque el modelo actual es la problemática que tiene. Ha generado un canibalismo en la calle, que yo conozco empresarios que lo que hacen es dar su unidad a alguien como que si fuera un taxi, y le dicen, mira, al final del día, por favor, de entregarme $40 y tú ves lo demás, el diésel, ves repuestos, ves mano de obra. Entonces, ¿por qué? Porque no es viable. O sea, esto necesita un trabajo de economía de escala para poder contrarrestar el incremento de precios, poderlo contrarrestar de manera operativa, restándole los costos. O sea, y eso solo se puede por medio de la asociatividad. Nosotros creemos firmemente que este modelo de asociatividad es la ruta, es el camino para poder transformar al sector, hacerlo eficiente, hacerlo amigable con el medio ambiente, hacerlo seguro. Estamos hablando de la seguridad física y de los bienes de las personas, pero también hacerlo seguro al momento de conducir. Porque creo que en ese sentido, y yo se lo decía a Pedro Luis, que era el representante de los dueños del sistema, era innegable. Era innegable que el proyecto era bueno. Ahora, lamentablemente, la parte política
lo corrompió, lo hizo corrupto, y al final eso no permitió que todos los operadores se integraran, y pues obviamente a estas alturas ya tuviéramos un sistema integrado, masivo, un BRT, probablemente ya hasta con buses eléctricos como se está planteando acá, pero no se ha podido. Entonces creemos y tenemos la esperanza que con el actual gobierno podamos hacerlo. Esperamos en Dios que sea, estamos viendo los pasos que se van dando, y obviamente pues vamos a estar listos y prestos al llamado de poder acompañar. Hacemos un corte y al regresar conoceremos cómo se preparan los empresarios de Rutas Unidas Salvadoreñas para esta posibilidad y brindar también las mayores recomendaciones técnicas para transformar este sistema público de pasajeros. Regresamos. Pablo Álvarez, miembro de Rutas Unidas Salvadoreñas, nos ha compartido durante este programa diferentes propuestas alternativas en búsqueda de una posible solución al sistema integral de transporte público de pasajeros. Algunos empresarios, algunas gremiales, algunas asociaciones, personas naturales, Juan Pablo, posiblemente por diferentes motivos, tienen deudas superiores incluso a la justificación de una renovación de flota. Si no han tenido una vida ordenada, posiblemente se encuentren hasta sus viviendas hipotecadas o la propiedad donde funciona el punto de buses, de microbuses. ¿Qué ha hecho al menos Rutas Unidas Salvadoreñas para tratar de orientar, de educar, de formar a los colegas en una cultura de asociatividad que no es fácil en un país donde todos tratamos de ser egoístas, de personalizar, de tener una cultura individualista y temor al compañero? Sí, mira, Ricardo, nosotros hemos vivido toda la experiencia del primer proyecto BRT que obligó a crear Rutas Unidas Salvadoreñas. Rutas Unidas Salvadoreñas es en realidad una empresa, ¿verdad? Nosotros la hemos utilizado como una gremial porque la mayoría de rutas de Soyapango y algunas de Ilopango están ahí, pero en realidad Rutas Unidas Salvadoreñas es una empresa, ¿verdad? Y esta empresa fue creada con el propósito de poder participar en integrar a todos los operadores de la zona, que son 51 rutas aproximadamente, y que unidos el flujo de estos en un fideicomiso, que de hecho lo empezamos a trabajar en Bandesal, y de hecho ahí tiene que estar en la banca de desarrollo, en nuestra propuesta de fideicomiso, era para esto, para dar estos pasos. Vimos que por medio de la tecnología sí se puede saber con certeza cuánto vende un bus todos los días. O sea, con la tecnología no hay ningún problema. Con eso cada empresario podía saber su margen de maniobra, de rentabilidad que tenía. Ahora, en la transición del sistema, lamentablemente hay costos. El primer costo es el hecho de que hay muchas hay muchas unidades de transporte convencionales que no pueden ingresar al sistema. ¿Por qué? Porque físicamente no tienen las puertas idóneas para ingresar. Y muchas veces las rutas tienen demasiada flota para solo hacer el recorrido de la colonia hacia la terminal. En ese aspecto, Rutas Unidas ya había planteado algunas propuestas, desde algunas rotaciones internas dentro de la ruta, y eso hasta cierto punto también le da más vida a las unidades, a la calidad de las unidades, que no se maltraten. Pero principalmente la garantía de la viabilidad era que los operadores eran socios de la concesionaria, que les permitía mantener un margen de rentabilidad acorde a las responsabilidades bancarias que tenían. Ahora, si de repente ahí habían empresarios irresponsables que por su modo de vida, digamos, están demasiado endeudados, etc.,
Entonces, cada quien responde por sus actos. Pero lo razonablemente de ganancia dentro del proyecto lo habíamos identificado de esa forma, porque cada unidad tenía su aparato, ¿verdad? Si no, iba a tener incrustada una caja que era para la gente que siempre quería pagar, digamos, de manera física. Pero si no, el mismo sistema se va a encargar de ir seleccionando cuánto dentro del sistema había hecho su atributo. Ahora, de ahí, lo otro que habíamos identificado era que de manera proporcional, cada placa tenía un porcentaje del valor de la concesionaria. ¿Por qué? Porque esa placa yo la iba a sacrificar y se la iba a donar al sistema. Yo dejo de percibir como empresario individual o como sociedad dentro de una ruta. Pero como yo cedo 5, 10, 15, 20, 30 unidades, es decir, 30 concesiones hacia el sistema, pues de alguna manera el sistema tenía que retribuirme a mí. Así es de que yo creo que eso era lo que nosotros habíamos identificado. Esperamos que cuando el gobierno nos presente esta modalidad de asociatividad como ellos lo ven, nosotros nos sintamos satisfechos y no se vean vulnerados nuestros derechos, ¿verdad? Que te digo así, en el término de la confianza, alguna situación que ha habido hace poco sobre un empresario, el sector, algunos están preocupados que no vaya a ser un preámbulo negativo para el sistema, pero de lo contrario, si es por el hecho de algunas ilegalidades, anormalidades que hay, creo que pues cada quien, si comete algo malo, pues de alguna manera tiene responsabilidades. Pero en el sistema, sí te digo, si los operadores actuales van a participar, de alguna manera que les garantice su margen de rentabilidad, por supuesto que no le vemos ningún problema para echarlo. Cuando ustedes presentaron la propuesta recomendatoria que usted nos ha mostrado en el set, todavía no estaba el desarrollo y el funcionamiento de la billetera del gobierno Chivo Wallet. Más de 4 millones de salvadoreños y salvadoreños la han descartado. ¿Pudieran ustedes considerar una posibilidad para que la población tenga esa billetera Chivo Wallet como una oportunidad para pagar el pasaje en este nuevo sistema? Mira, yo creo que en la actualidad, Ricardo, bueno, vas a un supermercado y quieres pagar con la billetera de Bitcoin, lo puedes hacer. O sea, no hay ningún problema. Creo yo de que, al contrario, nosotros también tenemos que tener esa tecnología para poder hacerlo. Y eso es desde el teléfono. Creo que no vamos a inventar nada. O sea, el que tenga efectivo, ahí va a estar la caja, como en Estados Unidos, ¿verdad? Eso sí que tiene que llevarlo a cabal porque el chofer no da vuelta. Y yo creo que cualquiera que ha ido a una ciudad en Estados Unidos ha visto que comúnmente allá se paga antes bueno, al ingresar a la terminal pagas, ¿verdad? Entonces, y pagas comúnmente con plástico, ¿verdad? Y él te descarga la tarifa. Es cultural, al igual que el sistema. Entonces, ahí la gente va a tener su caja, tiene que saber si solo $1 lleva, lo sentimos, ahí va a quedar, ¿verdad? Si anda el plástico, se le va a descontar correctamente y obviamente, pues como el Bitcoin está de moneda de curso legal, va a tener que también poder pagar con ese sistema. No hay ningún problema. De hecho, si ustedes recuerdan y revisan la información en redes sociales, en periódicos, la misma Mesa Nacional del Transporte, que es la autoridad máxima de las gremiales, públicamente dijo de que apoyaba eso. Entonces, no hay ningún problema. Hablando de la mesa, licenciado Álvarez, han cerrado filas con un comunicado contundente y categórico donde expresan la voluntad de los diferentes gremiales, empresas, asociaciones, cooperativas, personas naturales que están aglutinadas en esta Mesa Nacional de Transporte que se ha mantenido en diferentes acercamientos y reuniones con los representantes del gobierno de la República. ¿Cuáles han sido esos principales acuerdos de este comunicado? Sí, mira, Ricardo, el primero es no afectar a la población. Creo que en el pasado comúnmente se han visto paros de transporte. Nosotros no hemos planteado ese escenario con el gobierno. De hecho, el fin de semana sí, probablemente varias empresas, producto del respaldo hacia el señor Catarino Miranda, plantearon de alguna u otra manera que este lunes que recién pasó probablemente hubiéramos estado en paro.
Pero como este ha sido un tema de pláticas y pláticas intergremiales, pues al final siempre se planteaba el hecho de que no podíamos afectar a la población, peor en este momento de crisis económica en que nos encontramos. Eso se le externó a los representantes del gobierno oportunamente. De hecho, se habló sobre este tema de algunas rutas que habían incrementado las tarifas. Nosotros, de hecho, pedimos que se pudieran revisar, ver a qué rutas estaban haciendo este tipo de situaciones y obviamente pues que no acompañábamos ninguna ilegalidad. El comunicado que se hizo como Mesa Nacional del Transporte, que por cierto tal vez no se logra observar, pero aquí ando una copia, fue contundente en señalar que definitivamente no había la iniciativa privada de afectar a la población. Eso fue claro, se le dijo face to face a la comisionada Recinos. Ahora, sí nos generó mucha preocupación la actividad sobre Catalino porque todos nos fuimos de manera cordial, es decir, no sabemos al final qué es lo que habrá sucedido puntualmente sobre ese tema. No he podido observar el expediente penal que está en contra del compañero Catalino. Me solidarizo con él como persona. Sé que es una situación difícil estar en una, pues detenido, en una Bartolina, etc. Espero que se le dé el debido proceso y esperamos también mucha más claridad sobre eso de cuando se interviene en una empresa, porque muchos al final se han quedado como asustados de cómo es que cuando interviene en una empresa. Creo que al menos en el transporte nunca lo hemos visto, ¿verdad? Así es de que es algo novedoso. Ha puesto nerviosos a muchos operadores, sí, pero nosotros nos mantenemos en el hecho de que no vamos a realizar actividades de hecho para afectar a la población. Eso fue contundente. De ahí, por el otro lado, sí quiero aclararle a la población principalmente que no se vayan a asustar si de repente los precios no bajan y al contrario siguen incrementándose. No se vayan a asustar si de repente pueda salir otra crisis, no por iniciativa empresarial, sino simplemente porque el empresario no tiene ya para comprar diésel. Entonces vamos a, de manera escrita, de hecho como le digo, ya algunos creo que ya lo hicieron o van a empezar a hacerlo, van a trasladarle la moción a la autoridad competente para que en esta mesa de trabajo que tenemos integrada podamos encontrarle una solución que les permita siempre ayudar a la población. De hecho, se anuncia para el próximo lunes un posible incremento porque así es el comportamiento a nivel internacional y esto llegaría para hacer un ajuste en las nuevas tarifas por las próximas 2 semanas, pero que también es importante que ya está el descuento de acuerdo a las reformas a los decretos emitidos por la Asamblea Legislativa a iniciativa del Ejecutivo. Considero, licenciado Álvarez, que hay buenas noticias de parte de la Mesa Nacional de Transporte, de Rutas Unidas Salvadoreñas, y esperamos por el bien de ese más de 80% de la población que utiliza el transporte público de pasajeros, que se logre un buen acuerdo, que exista esa voluntad política que usted está manifestando en representación de los empresarios que quieren estar en orden para beneficio de todos los usuarios. Sí, Ricardo, mira, honestamente en época de crisis es donde realmente se ve la intención de los sectores. Yo creo que este sector no tiene la intención de afectar a la población, pero igual creo que hay que ser claro y fuerte también el mensaje a nuestras autoridades que no debemos de romper el diálogo. Creo que el señor presidente lo dijo, bueno, si esto sucede, el diálogo se retoma. Quiero aclarar a la población, a este momento el diálogo no se ha retomado. Entonces, quiero externarle pues, al señor presidente de favor, que por favor pues, la próxima semana las autoridades competentes puedan convocar de nuevo a los diferentes dirigentes que están en esa mesa de trabajo, porque la crisis de hidrocarburos no ha terminado. O sea, esto está difícil y yo creo que la mejor forma de poder encontrar una solución en beneficio de la población es dialogar. Pero también, licenciado, ¿cómo está el llamado, la invitación, la reflexión para los y las empresarias que de alguna manera no han estado
utilizando adecuadamente la compensación, que es uno de los temas fundamentales, unidades que están embancadas, arruinadas, que se está enviando una solicitud de compensación que también ya no es un top secret. Sí, Ricardo, yo creo que en general a los empresarios, por si sus presidentes gremiales no les han trasladado el mensaje, como vocero nacional en este momento, yo quiero expresarles que no se atrevan a cometer ilegalidades en incremento de tarifas. Yo creo que ha sido claro el mensaje que no se va a tolerar este tipo de dificultades. No podemos estar haciendo actos que vulneren la ley en contra de la población salvadoreña. Número uno. Número dos, creo que si sus presidentes gremiales no se los han externado, pero en los próximos días van a haber inspecciones en ruta para ver la fiabilidad de los requerimientos de subsidio. O sea, se les está advirtiendo, ya a estas alturas sus presidentes gremiales tuvieron que habérselos dicho. En este momento de crisis ya no es negociable estar presentando falsas solicitudes de subsidio. Y lo peor del caso, cada centavo de subsidio reclamado de manera ilegal es un robo al pueblo salvadoreño y puede tener consecuencias. Entonces, como vocero nacional en este momento, yo les hago un llamado a que no incurran en ilegalidades que posteriormente los vean a ustedes en problemas legales. O sea, estamos en un momento de crisis y el gobierno ha sido contundente en las negociaciones que no va a tolerar ese tipo de actividades. Por lo tanto, creo que en guerra avisada no muere soldado, creo que hay que cumplir. Y lo otro, si usted verdaderamente ya no logra salir porque el diésel ya no puede, entonces de manera escrita, si no pueden, nosotros también vamos a hacer circular una nota a nivel nacional, un modelo, en donde usted de manera decorosa, ¿verdad?, a partir del artículo 18 y una cláusula que está en el contrato, pueda informarle oportunamente al jefe de cartera de Estado, en este caso al Ministerio de Obras Públicas, sobre la crisis. Y yo sé que el Estado de alguna manera va a buscar una solución, siempre poniendo a la población en el centro. Muchas gracias, licenciado Juan Pablo Álvarez, como vocero nacional, como un representante también de Rutas Unidas Salvadoreñas y de los empresarios que están aglutinados en la Mesa Nacional del Transporte. Le agradezco mucho por su participación y por sus planteamientos recomendatorios, por sus propuestas, por las sugerencias que se han hecho al Estado en beneficio de la población. También hay que hacer un reconocimiento para aquellas empresas gremiales, cooperativas, personas naturales, hombres y mujeres de la industria del transporte público de pasajeros que cumplen con la normativa, que cumplen con la ley y que han demostrado un alto sentido de responsabilidad social empresarial porque lo existen y hay evidencia también de su desempeño. Así cerramos esta semana productiva llevándoles a ustedes un tema de mucho interés con un enfoque y abordaje diferente. Que Dios les bendiga. Los conceptos del